¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta emisión de la última emisión del mes de mayo, ya a punto de iniciar el mes de junio y se está yendo ya la primera mitad del año. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte como siempre aquí para Radio Nicolaita y nuestro podcast. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Pues, estimado Rodrigo, un gusto saludarte, decir a nuestros radioescuchas que nuestro podcast ahora está disponible también ya en YouTube. Entonces pueden encontrar ya todos los episodios desde hace 5 años que comenzamos a subir el programa de radio, pero ya en podcast. Lo pueden encontrar también en YouTube. Nos pueden encontrar también a través de la plataforma, ya sea como podcast en YouTube Music o nuestro canal de YouTube. Están todos los episodios, ahí nos pueden encontrar, y por supuesto lo pueden encontrar a partir del día de hoy. Estimado Rodrigo, pues platícanos un poco cómo se comporta el mercado. Es fin de mes y hay noticias interesantes en los mercados. Platícanos. Así es, estimado. Primero, pues empezando porque, como dices, fin de mes, pero en este fin de mes tuvimos un día inhábil el día lunes en los Estados Unidos, lo cual pues al final nos quita por ahí algunos días de cotización y le quita volumen y demás, pero pues esta última semana los mercados han venido a la baja, tanto la Bolsa Mexicana de Valores como en Estados Unidos han venido a la baja. Tomas de utilidades, realmente nada preocupante, pero pues vienen a la baja y entonces se vienen, realmente lo dices, ¿no? Viene el cierre del mes, la Bolsa Mexicana de Valores sí trae un mes un poco, trae un mes con algunas pérdidas, cerca del 5% de pérdidas en el mes. En Estados Unidos tienen utilidades, incluso por ahí el Nasdaq anduvo en la semana sobre máximos históricos y demás. Entonces, interesante ahí un poco cómo se está desprendiendo Estados Unidos de México. México empezó el año muy bien, subiendo, manteniendo, pues ya estamos viendo tomas de utilidades. También es un mes complicado, periodo electoral, entonces algunos inversionistas deciden no tomar tantos riesgos, minimizarlos, y entonces en lo que son las elecciones salirse del país, sus inversiones en lo momentáneo, para pues regresar una vez pasando la contienda y ver qué sucede, estimado. También por ahí algunas cuestiones que nos han estado moviendo el mercado. Tuvimos la semana pasada, tuvimos a la Fed dando sus minutas, y a Banco de México, ambos atacando el mismo problema, el problema de la inflación, que es el que realmente ahorita se está viendo en ambos lados. Incluso continuando un poco, pues en México se reveló el dato de la inflación ahora en la semana, el cual asciende a 4.78%. Banco de México parecía que empezaba a tener este tema controlado, pero a raíz de la baja de tasas, la inflación ha estado aumentando ligeramente mes con mes. Entonces por ahí Banco de México tiene que estarse cuidando y demás, porque ahorita es incierto en ambos escenarios, tanto las notas de la Fed como el Banco de México, cuándo van a empezar a bajar las tasas. O sea, es algo que sabemos que tiene que pasar, pero cuándo va a pasar es lo que no hemos podido descifrar. Estados Unidos por ahí asoma que pudiera ser para la junta de septiembre y noviembre los recortes de tasas. Siguen diciendo que va a haber dos. Cada vez se ve más complicado por el mismo tema objetivo de la inflación, pero por ahí ver qué sucede con ellos. Y pues Banco de México lo mismo, ¿no? Y ya recortó una vez tasas, pero no se ve que pronto venga otro recorte, por lo mismo, porque Estados Unidos no está recortando tasas, la inflación se sigue asomando, no se ha controlado de todo. Entonces todavía esta parte ahí está un poco en el aire, en espera de ver qué pasa, pero todavía está ahí en el aire. Entonces todavía no tenemos más detalles que nos puedan dar ahora sí la orientación hacia dónde va a ir este movimiento de las tasas de interés, estimado. Sí, es un tema que hemos dado aquí seguimiento, estimado, esto de la inflación. Pareciera que siempre tocamos el mismo tema, pero es que es un tema que en verdad sí es preocupante, estimado, porque lo hemos conectado mucho esta parte
eh, bueno, la receta que se tiene para este tipo, la fórmula que se tiene para lograr que la inflación pues ceda es la alza de las tasas de interés. Sin embargo, lo hemos empezado cada semana a mencionar qué tan preocupante puede ser para la economía que las tasas se mantengan altas en el sentido de los que son deudores, que tienen deudas de todo tipo, tarjeta de crédito, créditos hipotecarios, créditos automotrices, y la tasa se mantenga alta, estimado, sin dejar tomar en cuenta también a las empresas que buscan apalancamiento o que lo buscaron posterior a la pandemia, que es cuando la inflación empezó a dispararse, y que ahora las tasas pues no van a bajar por ahora, estimado, porque la inflación no se ha podido controlar, al menos el Banco de México pues no ha podido controlarlo, a pesar de que el alza no es tan alta, sigue siendo un alza, y eso preocupa porque si en algún momento llegan a bajar la tasa, podría nuevamente la inflación dispararse. Entonces es un tema que es para continuar monitoreando, porque ahora qué efectos va a tener, estimado, incluso en varias partes del mundo, en varias economías, qué efectos va a tener referente a estas tasas altas, estimado, porque ya es mucho el tiempo que se prolongó en cuanto al alza de tasas. Sí, estimado, lo dices muy bien, los efectos que puede tener estas tasas tan altas. Obviamente sabemos que la razón es el controlar la inflación, eso es lo que se está buscando, pero realmente se está todavía muy lejos de llegar a las metas de inflación. Incluso Banco de México lo dice en su minuta, que ellos esperan a finales del 2025 estar poniendo la inflación en el 3%, entonces todavía por ahí está complicado en Estados Unidos. Justamente lo que dicen las minutas es que se están observando pleno empleo, actividad económica robusta, mercado interno fuerte, entonces todo esto es al final presión inflacionaria, o sea, porque al final hay dinero, la economía está produciendo, la economía se sigue calentando porque los datos ahí están y la economía va corriendo y va haciendo, entonces realmente esta partida, o sea, es bueno el crecimiento económico, pero la inflación sigue descontrolada, estimado. Entonces, eso es lo que está ahí complicando, y pues los datos de inflación no han sido positivos, no, en el sentido de que han empezado a dejar de disminuir, e incluso por ahí ya ven un poco la inflación regresando ligeramente a la alza, entonces también eso por ahí afecta. Incluso, estimado, por ahí estaba leyendo un artículo de Wall Street Journal de la importancia que han sido las coberturas de tasa de interés en Estados Unidos este año, que quienes han logrado hacerlas en un buen precio están ganando mucho dinero, en el sentido de que a inicios del año se hablaba de que venía la reducción de tasas, que ahorita se ha ido hasta alargando hasta finales del año. Entonces explicaba que los derivados de cobertura, los tipos swaps, que lo que hacen es simplemente pactar un precio. Si tú tienes tasa variable, lo puedes convertir a tasa fija. Si tienes tasa fija, tasa variable. Entonces, los que tenían tasas fijas, cuando empezaba a disminuir la tasa, en vez de renegociar su deuda, estaban convirtiendo esa deuda fija en variable por medio de estos swaps. Entonces, más o menos el precio promedio que daba la tasa swap ahorita a inicios del año andaba rondando los 3.50, estimado, más o menos. Si tú ahorita vas al mercado a buscar un swap, ya está con una tasa promedio del 4.23, es decir, las tasas en el largo plazo no se espera que bajen tan rápido, y por eso estos contratos que son tan largos para cubrir la tasa de interés ahora están más caros a como estaban, porque ya no se está viendo que la tasa vaya a bajar tan rápido como se esperaba. Lo estamos diciendo por diferentes factores, inflación y demás, factores externos, empleos fuertes, pero al final están repercutiendo, y lo que dices, ¿no? Financieramente, pues a las empresas, si tú tienes una cobertura, te ayuda porque puedes planear tus finanzas de mejor manera, pero si no lo tienes, te va a afectar en mayor medida, estimado. Entonces, todo esto ahorita se está viendo, se está buscando la manera
de controlarlo, pero lo estamos diciendo, no se ve pronto. Este sentido, la inflación incluso puede venir externa. Ahorita vamos a tocar un poco este tema de la guerra en Medio Oriente, cómo sigue afectando en la inflación y la cuestión del subyacente. Y entonces la Fed se da cuenta de esto y reduce la velocidad de compra de sus contratos para disminuir el dinero que está circulando, el dinero líquido, para pues disminuir la velocidad y empezar a enfriar la economía con otros métodos, porque de las tasas todavía se ve lejos que empiecen a utilizar esa arma, estimado, de manera pronta. Y entonces, estimado, pasando a las minutas del Banco de México, lo que decimos, al final, desde que se redujo la tasa, la inflación ha venido subiendo, entonces no se ve pronto otra reducción, incluso si se pegan a la FED, pues la FED tampoco está reduciendo. Entonces, esto es lo que está haciendo ahorita, que Banco de México no esté reduciendo tasas, se esté manteniendo, porque la economía también mexicana está que arde y está que arde y está la inflación y demás, estimado. Sí, yo creo que es un efecto en todo el mundo. Hay economías que tienen diferentes estrategias y que algunos están teniendo más complicaciones. Si nos basamos en Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, tiene sus propios pues testimonios, si lo podemos ver así, de la inflación. Lo están viviendo de otra forma los ciudadanos de Estados Unidos. Lo ven mucho, por ejemplo, en la cuestión del el nivel de vida, que es más caro, también el combustible es más caro. Pues la inflación los tiene todavía eh, pues a merced, incluso pues también con las elecciones que vienen en los Estados Unidos, eh, tiene en vilo precisamente esta parte de los precios, que es un tema a debatir también, es un tema que también incluso Donald Trump lo tiene de la mano para poder eh, atacar al gobierno de Joe Biden. Y viven una situación compleja, porque sí, la inflación de Estados Unidos también es notoria, la gente lo resiente, y hay gente que necesita tener incluso dos empleos para poder cubrir las necesidades que tienen pues, de su día a día, estima. Entonces es una situación compleja, pero pues como lo comentamos, hay que esperar también para ver qué es el efecto que produce esta prolongada alza de las tasas de interés y qué consecuencias traerá ello. Y pasando a este tema que va muy ligado, porque todo lo que sea en el mundo pues prácticamente le pega directamente a las economías de todo el mundo. Yo estaría viendo ya una situación en Medio Oriente que es latente, un conflicto regional que pudiera ser a gran escala, y lo menciono porque Israel pareciera que ha rebasado los límites de el derecho internacional, eh, ha rebasado todo límite en cuanto a cuestiones humanitarias, inclusive con este ataque eh, este lugar donde hay refugiados en Rafah, esta pequeña ciudad que es fronteriza con Egipto, estimado, y me llama mucho la atención porque Egipto es un país que no tiene relaciones diplomáticas con Israel, eso es un dato. Egipto es un miembro de los BRICS, unos BRIC Plus que acaban de adherirse junto con Irán, que es un país que también ha tenido conflicto con Israel de manera directa en la cuestión militar. En las últimas semanas lo hemos visto, y que este ataque a esta zona de refugiados pues prácticamente ya pareciera que el gobierno de Israel está prácticamente desbordado con un afán de Benjamin Netanyahu en mantenerse en el poder, y con la resolución de muchos países, como es el caso de Irlanda, Noruega y España, reconociendo a Palestina como un estado, y que ya el 75% de los miembros de la ONU ya consideran a Palestina como un estado como tal, ha desatado la furia del gobierno de Israel, que inclusive
el gobierno de Israel ha tratado, en este caso ya con una escalada en el conflicto diplomático con España, con reconocer sus comunidades autónomas, que me parece una verdadera locura, estimado, porque pareciera que Israel cada vez da un paso, pero hacia un conflicto, y por todos lados está ganándose el desprestigio y también la descalificación de muchas personas. Hay protestas en universidades en los Estados Unidos, hay protestas en ciudades europeas, incluso aquí en México, la noche de ayer martes hubo manifestaciones entre la Embajada de Israel, incluso hubo bombas molotov contra la Embajada de Israel. Es un rechazo unilateral contra el gobierno de Israel, pero aquí lo preocupante, estimado, es si los países árabes que están pues prácticamente rodeados, o sea, rodean fronterizamente a Israel, estimado, puedan llegar a una escalada al conflicto como lo que pasó con Irán, que en su momento lanzó un ataque directo con misiles a Israel. No tuvo un efecto tan fuerte, entre comillas, aunque muchos medios independientes hablan de que algunos puntos militares estratégicos fueron atacados, pero pareciera que Israel está desbordado y Benjamín Netanyahu ya está entre la Corte Penal Internacional, ya tiene una orden de captura, estimado, por criminal de guerra, por genocida. Entonces, no sé, estimado, creo que es un escenario muy complicado para este país, que es un país pequeño, pero es un país muy importante en la cuestión económica para la región, pero que está rodeado por países árabes que en cualquier momento, por su contexto histórico, podrían hacer algo para terminar con esta pues crisis humanitaria que pues parece que todos los días vemos la noticia y ya es algo sumamente lamentable y total rechazo, estimado. Sí, estimado, lo dices bastante bien. Ahora sí que Israel, este ataque ha sido altamente descalificado a nivel mundial, el ir contra inocentes, crímenes de guerra, como lo marcas. Entonces, esto lo único que hizo fue elevar las tensiones, y esto de elevar las tensiones, como dice, está totalmente relacionado, porque esto puede hacer que la inflación siga aumentando, sobre todo por la cuestión que tienen tan marcada los países árabes, que son los que están en conflicto, que es esto del precio del petróleo. Al final inciden directamente en el precio del petróleo, y entonces si el precio del petróleo sube en demasía, pues vamos a regresar a la inflación, ¿no? Lo hemos dicho, o sea, al final la inflación no se ha ido de todo, sigue, y entonces puede agravarse esta situación de la inflación, estimado. Entonces, si no fue una... Israel creo que ha perdido la cordura realmente. Eh, Entendemos que al final lo atacaron y por eso empezó a atacar, pero creo que ya está realizando muchos más ataques, muchas más situaciones, pero ya como desmedido, en vez de empezar negociaciones o algo más por el estilo. Entonces creo que por ahí ya Israel se ha desviado un poco y está tensando las cuestiones a nivel mundial. Y recordemos que Estados Unidos viene en elecciones, ha estado apoyando a Rusia, entonces no tiene presupuesto tampoco para ayudarlo mucho, y entonces por ahí pudiera sufrir en algún momento Israel esta cuestión del dinero que luego viene por parte de Estados Unidos. Entonces hay que estar pendientes de esta situación, pero creo que simplemente va a complicar la inflación, va a complicar la economía mundial, y creo que cuando a lo mejor ya pudieron haber llegado a una especie de acuerdo o haber dialogado por lo menos, cosa que por el momento se ve lejana en este tema, estimado. Sí, y creo también, estimado, que se habla también ya que la Unión Europea quiere imponer sanciones a Israel, que eso también podría agravar la inflación a nivel mundial. No imaginaría, por ejemplo, que Estados Unidos quiere intervenir para evitar sanciones a Israel, aunque Joe Biden se ha querido mantener muy al margen porque prácticamente tiene tantos problemas en Estados Unidos que no quiere más en plena época electoral, y con un Donald Trump que está muy fuerte y que se tiene que concentrar
en Donald Trump, porque si no, va a ganar la elección. Entonces, evitarse problemas internacionales de diplomacia y los problemas internos, incluyendo las protestas que hay en contra de esta guerra, porque Estados Unidos no está haciendo nada y por acuerdo político se tiene que Estados Unidos puede defender a Israel con su ejército. Ya es algo que yo creo que lo vería muy cuestionable, pero yo iría más por el lado de que qué pasaría si hay un bloqueo petrolero, por ejemplo. O sea, que los países del Golfo Pérsico no le vendan petróleo a Israel y se eleven los precios, o que lo quieran hacer con Estados Unidos para presionarlo políticamente. Son situaciones que pueden darse y que, como lo venimos diciendo desde hace 2 años, estimado, cuando estalló la guerra con Rusia y Ucrania, que es otro conflicto que está ahí latente, cada situación que pasa, o sea, cada semana que hablamos de algo, pasa algo diferente. Entonces, el mundo se ha vuelto un escenario que ya es impredecible y en el que cada vez que analizamos, y creo que esto tal vez quede para la historia, que bueno que queda grabado en el podcast, porque pues queda para hacer una recopilación de lo que vivimos durante esta época, de una época de incertidumbre, estimado, porque es muy complicado poder predecir que a lo mejor exista paz en esta zona del mundo y a lo mejor la inflación no sea una preocupación grande, o pensar que sí pueda suceder y que pueda suceder mañana, pueda suceder dentro de una semana. Son situaciones sumamente adversas y creo que el mundo, como lo conocimos incluso desde que comenzábamos a grabar juntos, estimado, dábamos la nota y dábamos notas constantes sobre diferentes situaciones de la economía mundial, pero nunca habíamos vivido desde los últimos 2 años precisamente estos escenarios que son tan cambiantes y tan impredecibles. Así es, estimado, lo dices muy bien, ha habido varios cambios, muchas guerras, o sea, años de muchas guerras a nivel mundial, también eso ha traído una situación económica, inflación, o sea, se ha juntado todo el escenario perfecto que siempre hablábamos para el tema de inflación, con la pandemia, con las guerras, primero Ucrania, que es el semillero del mundo para los alimentos, o sea, para los granos y demás, Medio Oriente ahora con tensiones para el petróleo, entonces realmente lo que ha estado pasando a nivel mundial, estimado, no es fácil, no se ha vivido, hay mucha tensión, no sabemos qué más pueda pasar, pero realmente sí, la situación de la inflación se puede salir de control. Esperemos que sea la parte final y que las cosas empiecen a bajar y porque la inflación está bajando, pero un mal movimiento puede regresar la inflación a niveles muy elevados y ya estas inflaciones acumuladas están permeando mucho en la economía. Sí, estimados, esperemos que el camino pues sea favorecedor para la economía mundial, porque al final nos afecta, al final a todos, llega hasta nuestros bolsillos, queramos pensar que no es así, pero sí llega a suceder. Y pues para cerrar, estimado, Nubank, nuevamente este neobanco brasileño colombiano, de capital brasileño colombiano, pues se convierte en nivel de capitalización de mercado en el banco más grande de Latinoamérica, estimado. Es una nota que llama la atención porque es un dato importante, me parece un dato, creo que es un dato positivo y creo que también es un dato para los grandes bancos, estimado, que están haciendo para digitalizarse y transformarse en un mercado que así lo demanda, estimado. Y estimado, Nubank, que vino a revolucionar las finanzas en Brasil, su salida a bolsa, a nivel de capitalización por mercado bursátil en ascenso, aquí en México la cantidad de clientes que ha logrado, los productos que ha logrado, o sea, se fija mucho, tiene muy buen marketing, se fija mucho en lo que se necesita el cliente y le cubre la necesidad, eso es lo que le ha ayudado, precios competitivos. Entonces, Nubank haciendo las cosas muy bien en México, esa es una realidad. Y por eso ha logrado esas cotizaciones de mercado
También creo que todavía más que contarlo como un banco y contarlo como una fintech, todo lo que puede lograr, si es que logra, va por muy buen camino, pero sí, necesita concretarlo. Pero pues sí, Nubank convirtiéndose en una potencia, eso es una potencia a nivel mundial, estimado. Sí, estimado, es un neobanco, literalmente. En algunos países sí es considerado banco, en México está buscando la licencia, lo decíamos la semana pasada, pero vino a revolucionar prácticamente un sector que veía la digitalización como algo ligado más a cómo facilitarle a los clientes el consumo de sus servicios financieros, pero creo que llegó a transformarlo totalmente porque no esperaban un actor de esta naturaleza y tan emergente que en cuestión de pocos años, estimado, ha hecho lo que a muchos bancos les ha costado décadas. O sea, esta industria de la disrupción, que cada negocio se vuelve más disruptivo, se vuelve cada vez pues, más atractivo. Pero tiene una razón de ser, estimado. Está dirigido mucho a centennials y millennials, cada uno de ellos con un porcentaje, un 80% o más de dependencia de la tecnología, y pues por lógica, pues quienes estamos pegados al teléfono, estamos siempre pues usando el teléfono, somos consumidores móviles, y todo lo que se pueda consumir a través de un teléfono móvil y a través de internet, pues va a ser atractivo. Los bancos siguen sin entender a ese mercado, pareciera que siguen como dirigiéndose a un mercado más de antaño, pero la realidad es que los consumidores en su gran mayoría pues están entre estas dos generaciones. Si no logran adaptarse al mercado, pues llegarán otros actores como está llegando Nubank, y pues ofrecerán y servicios financieros y se comerán una gran rebanada de pastel. Así es, estimado, lo dices muy, muy bien. Excelente, estimado. Pues llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios, donde te pueden encontrar con más información sobre economía y finanzas. Claro, estimado, estoy tanto en Facebook como Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor, donde les estoy compartiendo bastante información financiera. Excelente, estimado Rodrigo. Pues te agradezco que hayas estado con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Nicolaita y también en el podcast, ahora también disponible en nuestro canal de YouTube y en YouTube Music. Muchas gracias, estimado. Y llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros. Yo soy Brian Ramírez. Lo invito a que nos pueda seguir a través de nuestro canal de YouTube o de YouTube Music. Puede encontrar nuestro podcast y también en todas las plataformas de música vía streaming. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima. Thank you.